Bueno, seguramente varios de ustedes saben, y bueno, creo que lo he dicho un par de veces también, gracias, que, que mi hijo mayor juega tenis de mesa, ¿cierto? Y he sacado muchas ilustraciones a través de eso. Bueno, más que ilustraciones, he aprendido mucho a través de eso que él hace. Eh, Cosas sencillas como cuando va perdiendo un partido y decirle, José, pero ¿por qué se acelera? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Qué pasó? Y después verme en una situación yo mismo en donde se ve algo mal y termino yo acelerado haciendo cosas que no tengo que hacer, haciendo todo mal y me pregunto, ¿y yo? ¿Qué pasó? Pero él es un jugador que con una raqueta tiene unos cauchos especiales y hace unas cosas. Y bueno, no sé, hablaba con él que hace un año podíamos jugar los dos y hacer un buen partido. Un partido, sí, donde los dos podíamos ganar. Eh, Hoy solo hay un ganador siempre. Y no soy yo. Y entonces ya hoy puedo jugar con él y él tiene que empezar a jugar desde -11 y yo desde 0 para jugar hasta 11 y medio llegar. Y tampoco llego ya. Entonces ya no sé qué hacer, me va a tocar ponerlo a jugar de otra manera. Pero es muy importante cada uno de los factores que él tiene y entonces empieza uno a verlo entrenando y recuerdo una vez un entrenador, él estaba haciendo una serie de ejercicios y le dijo, paremos un momentico ahí. Y le dijo, el problema está en ese pie. Yo lo miraba como, ¿que el problema está en dónde? En ese pie. Y uno no, pero en ese pie, pero estamos hablando es de las manos y no, en ese pie, es que ese pie estás dejando el talón apoyado, deberías levantar ese talón y deberías generar el movimiento así. Y por eso es que el ping-pong no pasa y uno dice, pero ¿cómo así que si no levanta el talón entonces el ping-pong no va a pasar? No entiendo, pero sí es así. Y ha mejorado tanto su técnica que es un placer verlo. Y recuerdo, en diciembre estábamos jugando, algunos lo han visto en mi Facebook que yo comparto sus partidos. Y mi mamá estuvo ese día en un partido presencial en diciembre, estaba en una final, que la perdió, pero estuvo muy buen el partido. Y mi mamá decía, pero es increíble cómo juega ahora. Y no hay manera, no se puede comparar lo que uno ve por Facebook a lo que uno lo ve ahí en la realidad. Pero hay un factor muy importante. Bueno, hay muchos. Pensemos en ese jugador ahora, no en un José Daniel que juega muy bien y que toca cosas, sino pensemos en un jugador experto, el mejor de todos, el que no falla una. Pero aún él, para jugar, necesita ciertas cosas. ¿Cuál cosa creen que necesita que esté bien para poder jugar? No, cosas. No, cosas. La mesa, ¿cierto? La mesa necesitamos, claro, porque ese jugador es muy bueno, pero está jugando en una mesa chiquita, esas las que venden en el Decathlon así chiquiticas. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder jugar igual? No, ¿qué cosas necesita? La raqueta, tiene que tener una raqueta adecuada. ¿Qué más necesita? Los tenis, la ropa adecuada. ¿Qué más necesita? La bola. ¿Será que la bola es determinante en este juego? Claro, y entonces por allá tuvimos con José la oportunidad, lo llamaron para jugar por Colombia y jugaban con estas bolitas. Y uno diría, pues es igual a la que uno compra allí. No, esta vale 25,000 pesos. Sí, la verdad yo jugué con ella y me pareció igual. Pero ya todos los jugadores dicen, no, tenemos que acomodarnos a las 7:29. Y uno,
Para mí es la misma vaina. Pero así lo hacen. Y uno diría, oiga, esta de Decathlon pues también es buena, solo que esta vale 1,000. Para mí es lo mismo, para ellos ya no. Pero si esta bolita sintiera, ¿quién quisiera que la golpeara? ¿Yo? ¿Quién? Un experto. El que hiciera que ella hiciera cosas grandes, ¿no? De esos puntos que todo aplauden, de esos puntos que todo el mundo termina viendo en Facebook diciendo, ¡qué gran punto! ¿Y saben algo? Si nosotros fuéramos esa bolita, ¿será que yo pudiera decir es que yo quiero al experto detrás mío? Que me use el experto. Que me use el que sabe usarme para que, siendo una bolita inerte que no hace nada, haga grandes cosas. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces no me hemos sentido como esta bolita? Una bolita que no sirve. No hace más. ¿Ustedes creen que con esa bolita un experto podría hacer algo? Si hablamos del tenis de mesa, normalmente uno los ve allá, medio sienten que la bolita está rota y ¿sabe qué hacen? Se pisa. ¿Para qué? Para que nadie más la use y no pueda dañar otro punto. Porque si no queda por ahí, otro se da cuenta y la sigue usando. Normalmente son desechables. Y muchas veces, o te pregunto, ¿alguna vez te has sentido como esa bolita? Dios nos hizo para ser de las mejores bolitas. Y Él, que es experto, en sus manos, imagínese lo que esa bolita puede hacer. Pero nos rompimos. Nos dañamos. David, y me refiero mucho a esta historia, pero el Señor el miércoles me cogió y me dijo esto que quiero compartirles hoy. En 2 Samuel 11 y 12, no vamos a leer la historia completa, los que ya lo saben, los que lo conocen, pero David, un hombre que Dios había escogido para ser el rey de Israel, había sido ungido pequeño porque Dios había dicho a este hombre lo voy a usar como las mejores bolitas. Porque fue y desechó a los fuertes, a los grandes, a los inteligentes y dijo, no, es él, ese pastorcito. Y Samuel le decía, no, pero ya este es grande, fuerte. Oiga, pero vea eso, vea esa presencia, la presencia de un rey. Y Dios dijo, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y dijo, quiero a David, el chiquito.
el pastor de ovejas. Pasó el tiempo y una vez, creo que hace poco hicimos una prédica del tema, David se quedó de una guerra, no fue, se quedó descansando, terminó viendo una mujer bañándose, adulteró con ella, planeó la muerte de su esposo para esconder lo que había hecho. Y todo parecía que ya había dejado ahí. Pero vino Natán, un profeta enviado por Dios, y le dijo: David, has hecho esto. David, confrontado ante su pecado, antes de Natán, ¿él sabía que había hecho eso? Sí, él sabía que lo había hecho, pero no había sido confrontado aún por su pecado. Dios lo confronta. ¿Y qué hace David? Y hoy vamos a empezar ahí. Se arrepiente. Y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. Y David, confrontado por Natán, empieza de nuevo esta oración que creo que también alguna vez la vimos, pero la vamos a volver a ver. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, David hasta este momento que reconoció lo que él ya sabía, que era pecador, que la embarró. Y hasta aquí yo creo que todos hemos podido. Bueno, por algo estamos aquí. Si no todos, la mayoría, en poder decir: reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado. Pero saben, a veces nos falta la segunda parte. En el 3 y el 4 dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, cuando pecamos, no, David no puede decir: es que pequé contra Betsabé, ni siquiera contra Urías, aunque lo mató, sino también pecó contra Dios. Y eso lo olvidamos a veces. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y entonces David también reconoce que no solamente peca, sino que tiene una naturaleza pecaminosa, que el pecado está siempre delante de él. Que el pecado está siempre delante de él. Y ahí hay un problema. Porque aquí David dice: no solamente me tengo que arrepentir, sino que, Señor, esto es lo que tengo dentro. Y pasa una parte más allá. Límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea que no solamente necesitaba el perdón, sino necesitaba purificación, restauración. ¿Y quién puede restaurar? Solo Dios. Y pensaba en ese ping-pong otra vez, que normalmente uno coge y pisa y bota, pero él cogió ese.
Yo no sé qué tan roto estés tú. Sí les podría decir qué tan roto estoy yo. Pero quiero decirles que Él quiere cogerme a mí. Quiere cogerte a ti, sin importar tu condición, y usarte. Pero necesitas esto, necesitas que Dios sea quien te perdone, quien te restaure. Versículo de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. David entendió que si solamente pedía perdón, iba a volver a caer, iba a volver a hacer. Y aquí le pregunto a los niños, ¿cuántas veces no los han regañado por lo mismo y vuelve y pasa lo mismo? ¿Cuántas veces no nos dicen como hijos, ojo con esto? Y no, sí, voy a hacerlo bien. Y de corazón queremos hacerlo bien. Pero lo volvemos a hacer. ¿Alguna vez un niño ha dicho, ay, es que todo lo hago mal, porque vuelvo a hacer lo mismo y lo vuelvo, y no lo quiero hacer, pero vuelvo y lo hago? Y nosotros, ¿cuántos años nos ponemos los mismos propósitos uno detrás del otro? ¿Cuántas veces prometemos no hacer lo mismo a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres? Decimos, no, esto no lo vuelvo a hacer, pero lo volvemos a hacer. Y no puedo decir que es que no estuvimos arrepentidos en realidad. Pero quizá nos ha faltado quedarnos en la restauración de Dios. Dice Pablo en Romanos 7:18. Está bien, lo pueden buscar. Romanos 7:18. Romanos 7:18 dice, ¿ya todo lo tienen? Perdón porque yo no, un segundito. Se me olvidó moverme a mí. Romanos 7:18 dice así, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y aquí se reescribe perfectamente lo que pasa con nosotros. A veces, sí, en realidad quiero hacerlo bien, pero no sale el bien que quiero hacer, sino el mal que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecador que mora en mí. Reconoce que hay un pecador en mí. Dice versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, ¿qué hacemos entonces? Si el pecador que está en mí vuelve y hace.
Y aquí es importante que reconozcamos, y les digo, yo reconozco que no una, sino muchas veces he intentado decir me arrepiento de esto y poco tiempo después vuelvo al mismo punto en el que estaba. Que he sido un ping-pong de esos que el Señor ha reparado, pero que yo mismo vuelvo a mostrarme inservible. El pecado vuelve y me toma. Y no sé quién hoy, pero les digo, que creo que hoy soy el menor de todos ustedes, el más malo, el más débil. Y reconozco que estoy aquí delante de mí, de ustedes, perdón, pero no por ser el mejor de ustedes. Simplemente porque creo que el Señor me habló en estos días y tengo algo que decirles. Pero definitivamente soy el más débil entre ustedes. Y el miércoles Dios me hizo sentir tan débil. Para poder decirme que no era en mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Dice 1 Corintios 12. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Perdón, segunda de Corintios 12. Y se me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 9, perdónenme. De nuevo, segunda de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces hoy estamos aquí, o estoy aquí diciéndoles, soy tan débil que soy fuerte. Y cantamos al final esa canción, ¿no? Cantamos ahora, diga el débil, fuerte soy. Y cuando cantaba decía, difícil verte como un ping-pong roto que no sirve. Pero saber que en las manos de Dios te restaurará, te dejará limpio y perfecto. Y serás usado en cosas inimaginables.
Pero lo primero que tenemos que reconocer es nuestra debilidad. Y me encanta que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hermanos, como dice esta lista acá, quizá a veces estamos hablando de la debilidad del pecado, porque tenemos un ser pecador, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Pablo aquí también habla de necesidades, de persecución, de la salud. Hermanos, cuando somos débiles y nos entregamos en sus brazos, somos fuertes. Y confieso que la realidad es difícil reconocer lo débiles que somos y caer realmente en sus brazos para decir, haz tú como quieras conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y me gustó el ejemplo del ping-pong porque en sí mismo él no es nada. En sí mismo él no puede hacer nada. Necesita del experto detrás de él. Y eso soy yo. Sin él, no soy nada. Así me pinte hermoso. Así sea blanco y perfecto. O crea hacerlo. Sin él, sigo siendo nada. Y lo lindo de todo esto es que si está roto y dañado, él te hará mejor que ese y te hará útil en sus manos. Y esas cicatrices, esas cosas rotas que han estado en ti, me gustó esta frase que dice, no importa cuán roto estemos, cuando Dios obra en nosotros, esas cicatrices hablan de su poder. Y vamos a terminar en Salmo 51 otra vez. Versículo 13. Vamos a leer el 10 para recordar el contexto. Desde el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Básicamente está diciendo, soy un ping-pong roto y dañado, pero no me quites, no me eches, sino transfórmame. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David reconocía que por roto y dañado, él lo iba a tomar. No importa qué tan roto y qué tan dañado. Y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán. Entonces, ahora hay un entonces. Después de eso, David no solamente sabe que Dios lo va a restaurar, que lo puede cambiar y moldear, sino que ahora lo va a usar. Entonces enseñaré a los transgresores. O sea, que esas grietas, eso dañado que estaba, ahora será lo que otros verán para venir a Jesús.
Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda. Dios quiere tomarnos, cambiarnos, usarnos y que nosotros seamos agradables delante de Él. He puesto el título de esta enseñanza, Cicatrices que hablan. Porque si nos miramos, estamos muy rotos muchas veces. Y vuelvo y digo, el Señor no nos desecha, no desecha a nadie. Solamente necesitamos, como Pablo dijo, reconozcamos lo débiles que somos, caigamos delante de Él y que sea Él quien nos repare, nos transforme, nos use. Quisiera que nos pusiéramos en pie. Y quiero pedirles a todos un minuto. Para que reconozcamos los débiles que somos. Para que reconozcamos dónde estamos y cómo nos sentimos, cómo nos vemos. Y que podamos decirle, en esto soy débil, Señor. Pero al ser débil, quiero tu gracia sobre mí y el poder tuyo estará sobre mí. Cuando reconocemos nuestra debilidad, necesitamos también recordar su poder. Sin Dios, estamos rotos y somos inútiles. Pero con Él, somos restaurados y útiles nuevamente. Y cuando el mundo ve nuestras cicatrices, quizá puedan ver derrotas, pero cuando Dios las usa, son un poderoso testimonio. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Señor, nos conoces a cada uno de nosotros. Conoces la cantidad de cabello que hay sobre nuestra cabeza. Conoces el estado del corazón de cada uno aquí.
Señor, reconocemos que somos débiles. Hoy te ruego, Señor, para que todos aquí, desde el niño más pequeño, pueda reconocer su debilidad. Que el pecado está siempre delante de él. Pero que tu gracia, Señor, puede convertir esas cicatrices en testimonios. Puedes convertir esto roto en algo útil. Señor, te ruego que este mensaje que llegó, que tú me diste, Señor, haya llegado también al corazón de ellos. Y que, Señor, podamos poder llegar a hablarle a otros. Y que otros conozcan de ti a través de nuestras cicatrices. Que otros conozcan de ti a través de reconocer lo débiles que fuimos, pero que contigo somos fuertes. Ahora podemos decir, fuerte soy. Ponemos esto en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, gracias de nuevo. Porque ahora podemos decir que el poder de Cristo reposa sobre nosotros. En Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias. Mis hermanos, buenos días. Hemos hablado de retos. Carlitos todavía nos desea feliz año, ya estamos a 19 de enero, ya el año está avanzando muy rápido y hemos hablado de retos en los últimos domingos. Y qué bueno que hoy Dani nos recuerda que debemos reconocer que somos débiles, porque yo estoy seguro que en el mundo esos retos que se establecen se piensa primero en cómo yo logro cumplir esos retos, cumplir esos propósitos. Pero ahorita, escuchando a Dani, pensaba, ¿qué ventaja tan grande tiene el Hijo de Dios que puede acudir a Él? Y que entre más débil se sienta, mucho mejor, mucho mejor. Y lo estudiábamos leyendo el libro de Muriendo al Yo, que muchos pudimos hacerlo. Así que pensando en esto, no sé si algunos de ustedes recuerdan de qué retos hablamos hace unas semanas. ¿Qué recuerdan? Uh-huh. Con la familia, con la iglesia y el servicio. Perfecto. Así que vamos a hablar un poco, vamos a reflexionar un poco rápidamente acerca de esa necesidad que tenemos de hacer un discípulo en el año 2025. Hacer discípulos en el año 2025. Y para eso, como somos débiles, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Y quiero que leamos y busquemos todos allí Mateo 28. Rápidamente vamos a leer del versículo 1 al 17. Y mientras buscan, me llamó la atención que por definición, ¿qué entendemos por discípulo? Aprende, ¿qué más? Sigue, ¿qué más? Repite, exacto. Y me llamó la atención una palabra que por definición en el griego está ahí, es que es hermano. Y me parece que nos ayuda a pensar en que el discípulo implica una relación. No es solamente que estoy transmitiendo conocimiento y conceptos, sino que estoy estableciendo una relación. Entonces vamos a pensar en un discípulo, sí como el que aprende, sí como al que instruyo, pero pensemos en el discípulo como un hermano. Vamos a leer entonces Mateo 28. Y siempre me gusta hacer el siguiente ejercicio, y es que a medida que yo lo voy leyendo, ustedes van siguiendo la lectura, pero vamos a recrear eso que estamos leyendo. Eso nos ayuda a ubicarnos
muchísimo en el contexto. Versículo 1 dice allí en Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dos personajes ya. Las dos Marías. ¿Y dónde están? En el sepulcro después de la muerte de Jesús. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un tercer personaje allí, que es ¿quién? El ángel. ¿Y qué tal el evento? Un gran terremoto. Muchas veces leemos esto, no sé, a mí a veces me pasa que leo, como ya lo he leído tantas veces, no me impresiona, pero pensemos en el evento. Un gran terremoto. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron. Otros personajes allí, los guardas que estaban allí en el sepulcro. Y se quedaron como muertos. Versículo 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, se dirigió a las mujeres y les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué les dice el ángel? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, ¿y con qué más? Gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Dad las nuevas a quiénes? Que son sus discípulos. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia que fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había pasado? Jesús había resucitado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Escondieron la realidad, escondieron la verdad porque no convenía hacerlo. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Tres eventos acá. La resurrección, el informe que da el guarda y la gran comisión con la que vamos a concluir. Versículos 5 y 6 nos dice algo que tenemos que destacar. Jesús fue crucificado, Jesús ha resucitado, y me encanta esa frase, como dijo. Y ese como dijo, ¿qué refleja? Además de que manifiesta su poder en la resurrección, además de que está cumpliendo sus promesas, nos muestra que Jesús salva. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Estamos llenándonos de material, ¿para qué? Para discipular a otros. Y seguramente aquí estás tú que puedes decir, puedes pensar, yo no puedo discipular, yo necesito ser discipulado. También, todos acá necesitamos, estamos en alguno de esos dos, o anhelamos discipulado o estamos listos para discipular. ¿Cuál fue el mensaje del ángel? Id pronto, decía a los discípulos. Y subrayo, id pronto. ¿Cuántos de nosotros tenemos afán por ir a discipular? Y aquí un testimonio muy rápido, y es que llevo meses esperando concretar con mi suegro poderle discipular, pero me falta ese afán. ¿Cuándo nos llega el afán? Cuando llega la enfermedad, cuando vemos el riesgo alto, ahí nos llega el afán. Pero, ¿qué dice el ángel acá? Id pronto, id pronto.
¿Qué hicieron las mujeres? Con temor y gozo, corrieron a dar las buenas nuevas a los discípulos. Pero hay otra opción. Hubo otros. El ángel le dijo a las mujeres, vayan pronto. Pero los guardas, ¿qué hicieron? Dieron aviso de todo lo que había sucedido. Y los principales sacerdotes sobornaron, ¿por qué? Porque tenían temor de que se conociera la verdad. Y aquí quiero destacar que hay dos caminos con una verdad. O la compartes, o la escondes, o la cambias. ¿Qué hicieron los soldados? Hicieron lo que se les había indicado, se dejaron sobornar. ¿Qué hicieron los discípulos? Unos le adoraron, pero otros dudaron. Anhelamos que cuando seas discipulado, seas de esos discípulos que adoran, no que dudan. Y quise pensar en un hombre que nos ayudara a ser guía para esto y pensé en Pablo. ¿Qué hacía Pablo antes de creer en el Señor? Perseguía a la iglesia. Y tú puedes pensar hoy, pero yo no, ni discipular, ni mucho menos ser discipulado, porque yo voy como en contra de eso. Pero realmente Pablo nos enseña que él iba muy en contra, persiguiendo a los cristianos, y por eso quise tomarlo como referencia, sin olvidar lo que ya hemos visto. Primera de Corintios 15, del 1 al 10, leámoslo juntos. Dice Primera de Corintios 15, del 1 al 10. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he ¿qué? Enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino ¿quién? Somos fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. ¿Qué enseñó entonces Pablo? Tú pensarás, bueno, yo considero que puedo discipular. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Pablo? Enseñar que Cristo murió por nuestros pecados. Enseñar que Cristo fue sepultado y que resucitó. Enseñar que se apareció a muchos. Y algo que me encanta, dos cosas. Comparte de sí mismo. Dice quién fue él. Y eso en experiencias que he tenido de discipulado, la más reciente con Brian, qué bueno poderle transmitir eso que éramos antes. Eso que el Señor ha venido cambiando en nosotros, porque eso ayuda a tener una identidad y para que el discípulo sea un hermano nuestro. Y Primera de Corintios 15, 20 y 22 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre es Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué más vamos a compartir? ¿Cuál es nuestro mensaje? Y somos débiles, no tenemos material en nuestras fuerzas, no tenemos que enseñar, sino es a partir de la palabra de Dios. Y nos dice allí Romanos 10, la segunda parte del 8 hasta el 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que predicamos.
Ese es nuestro mensaje principal cuando discipulamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos caminos. Nos dejaremos manipular como los soldados y esconderemos el mensaje. O atenderemos al mensaje del ángel y haremos lo que hizo Pablo. Tenemos solamente dos caminos, no hay otro camino. La invitación, mis hermanos, es hagamos un discípulo para el año 2025. Y si necesitas discipulado, acércate. Di necesito conocer del Señor, necesito saber de ese mensaje. Y vamos a terminar leyendo, puestos en pie, todos juntos, Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó, vamos todos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, mis hermanos. Se pueden sentar.